Y repita conmigo, la palabra de Dios es vida y medicina a nuestra carne. Háblame, Señor Jesús. Voy a oír tu palabra. Voy a meditar en ella y la voy a atesorar en mi corazón. Porque la fe viene por el oír de tu palabra. Aumenta mi fe, Señor. ¿Alguien dijo esto? Porque lo va a hacer el Señor. Cuando usted confiesa, le dice, aumenta mi fe. Tienes fe, pero no lo estás usando. Y la palabra de Dios hace que nosotros tengamos más fe. Por eso hay que ponerle atención a la palabra. Dele un codazo, por favor, ya despiértate, no te me duermas, pon atención. Y cuidado con lo que dices. Dile, cuidado con lo que dices. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 21, versículo 23 y la leemos en el nombre de Jesús. El que es cuidadoso con lo que dice se mantiene alejado de los problemas. También voy a mencionar Santiago capítulo 1, versículo 26. La palabra de Dios dice: si alguno entre ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Puede tomar asiento en presencia de Dios. El título del sermón que el Señor puso en mi corazón el día de hoy para compartirla con su pueblo es cuidado con lo que tú dices. Esta es la parte número 1. Porque tenemos que mencionar esto, ya que es importante que los creyentes, todos nosotros, tenemos que aprender a hablar, no como los bebés. Usted me va a decir, no, yo ya sé hablar. No, aprender a hablar positivamente, hablando palabras de bendición, no de maldición, no de muerte. Una palabra que usted diga se puede estancar usted mismo. Usted se encarcela usted mismo o se echa una maldición usted mismo. Yo ni siquiera quiero mencionar esto, pero hay muchos que dicen que son pobres. No lo diga, y eso mismo viene a usted. Hay otros que dicen, no, en este paso yo creo que se va a divorciar. A eso mismo va. Lo que tú lo dices, lo vas a manifestar, lo vas a traer. Ten cuidado en un momento de ira, ten cuidado en un momento incluso feliz, porque las emociones te pueden controlar. Por eso no se comprometan cuando dicen voy a servir. Yo espero humanamente siendo pastora, pero imagínate Dios cuando tú dices que le vas a servir. Dios espera. Por esa misma razón tenemos que ser cuidadosos cómo vamos a hablar. Es importante. Cuando alguien es un bebé se le enseña a hablar, es verdad. Las primeras palabras, lo primero que dijo su hijo, su hija de pronto fue mamá, papá, yo no sé, no voy a entrar allí, alguien va a decir, no, dijo mamá, no, papá, pero dijo algo, comenzó a hablar. Asimismo, como bebés espirituales, los creyentes, cuando nacemos de nuevo, tenemos que dejar todas aquellas viejas costumbres, por ejemplo, las malas palabras. Las palabras que de pronto en el país de ustedes, como en el del mío, de pronto puede ser algo ofensivo, yo no sé, o algo normal. Los argentinos, ¿usted ha oído cómo hablan los argentinos? Para ellos debe ser más difícil, ¿no? Volver a corregir todo eso, porque ellos hablan de una manera muy fuerte. Pero los creyentes tenemos que hablar de una manera correcta, también glorificando a Dios. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, ya no podemos hablar como lo hacíamos en nuestras vidas pasadas. Las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. A veces las emociones lo pueden atrapar. Emociones de alegría puede ser o emociones de enojo. Cuando alguien está enojado puede decir cosas, puede incluso maldecir hasta su propia familia, hasta sus propios hijos, a sus propios amigos o cualquier persona. Esto lo tiene que refrenar. Ahora, no es que yo lo he oído o la ha oído usted. Esta enseñanza viene de Dios, también es para mí. Yo también lo estoy recibiendo como usted, para que cuando venga una emoción de esas y me quiera controlar, me acuerde de esta palabra.
entonces tenga dominio propio y no diga algo del cual me puedo llegar a arrepentir y puede dañar a otros, dañarme a mí misma o a mi familia. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:19, el hablar demasiado conduce al pecado. Sé sensato y mantén la boca cerrada, dice. Yo no lo digo, la palabra de Dios dice eso. Aquellos que hablan demasiado son más propensos a pecar con la boca, pero las personas espiritualmente maduras controlan su lengua, son más prudentes. En Santiago 1:26, repito, si alguno entre ustedes se cree religioso, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. De nada sirve decir Dios te bendiga, te amo, bendiciones, hablar en lenguas, venir a la iglesia, pero si no refrenamos la boca, y me entiende, la lengua, si no la controlamos. Hay una canción que dice, ay Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. ¿Alguien lo escuchó? Es bien gracioso parece, pero es tan real. Solo Dios nos puede ayudar a controlar la lengua. Solamente Dios. No es tu pastora, tu pastor, tus amigos, solamente Dios. Y tenemos que estar sujetos cuando tenemos al Espíritu Santo. Ese es un fruto. Tenemos que ser prudentes, prudentes. Ten cuidado con lo que dices, porque no vaya a ser que también por lo que tú dices vaya a acontecer la muerte o la maldición. Dice la palabra de Dios que en nuestra boca está el poder de dar vida o muerte. Los brujos lo usan, lo saben, lo conocen. La brujería es real. Yo no te quiero hablar de la brujería, yo te vengo a hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que es más poderoso que la brujería. Pero esos brujos sí lo saben. ¿Saben cómo maldecir al pueblo de Dios? Maldecir a las iglesias, hacer esos conjuros y cosas extrañas porque usan ¿qué? Su lengua. Maldicen. Cuando usted habla, no vuelve vacía. Una palabra que usted diga no vuelve vacía. Es como un dardo, como una flecha que va y le da directamente a quemarropa. Es importante cuando alguien habla sobre usted, cuando alguien habla sobre sus hijos, sobre su matrimonio, usted diga inmediatamente, yo no lo recibo, lo cancelo en el nombre de Jesús, se regresa por donde vino, pero a mi casa no, mi matrimonio no, mi salud no, que nadie declare enfermedad, que nadie declare pobreza, que nadie no lo recibo. Usted no se debe quedar callado porque está contrario a la palabra de Dios. Usted tiene que comenzar a hablar vida sobre usted mismo, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su ministerio, sobre lo que Dios le ha entregado. Dios habla vida, Él es la vida, no es la muerte, así como dice vida. Jesucristo es vida, Él es la verdad y la vida. Gracias, Dios mío. Aleluya. Ten cuidado con lo que dices para que no te metas en problemas también ni a ti ni a tu alma. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:23, el que guarda lo que dice se guarda de problemas. Y en Proverbios 13:3 dice la palabra de Dios, el que guarda sus labios guarda su vida. Pero el que habla sin pensarlo, 2 veces acabará en la ruina. No digas que tienes depresión. No digas que estás triste. No lo recibas, no lo aceptes. No digas que estás enfermo. No lo confieses. No digas que tu matrimonio está en problemas. No está en problemas, porque donde está Cristo, ahí hay esperanza, ahí hay milagros, hay restauración. Todo lo hace el Señor. No confieses lo que el enemigo quiere que tú confieses. ¿Para qué? Para quedar en la ruina, como dice la palabra de Dios, para quedar en la miseria, para quedar en la enfermedad, para que se destruya tu hogar. No lo recibas. Alguien que diga, yo no estoy enfermo, no estoy oprimido. Que alguien diga, yo no estoy triste, yo soy libre. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío.
Alabado sea Cristo. Proverbios 17, capítulo 27 a la 28 dice la palabra de Dios. El que tiene conocimiento habla con moderación, y el que tiene entendimiento es ecuánime. Hasta el necio es considerado, sabio si guarda silencio, y entendido si reprime su lengua. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con lo que dices. Voltéate a uno o dos ahí atrás y dile, ten cuidado que no te vaya a oír decir cosas porque te voy a reprender, dile. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Diga, tengo el mejor matrimonio del mundo. Está sólido sobre la roca. Tengo mis finanzas estables. Porque Cristo, Jesucristo, mi Señor, es mi proveedor. Estoy sano, diga. Estoy sano por las llagas de Jesucristo. Mis hijos son de Cristo. Yo y mi casa servimos a Dios. Que no te diga lo contrario el diablo, que ya se perdieron tus hijos, que aquí suelta cosas del diablo, quita mal pensamiento. No todo está perdido en la vida. Mientras haya aliento y le puedas servir a Dios, Él cambia, Él hace milagros. Él transforma, Él restaura, Él lo hace nuevo. Gracias, Dios mío. Punto número 1, ten cuidado con lo que dices cuando estás enojado. Ten cuidado. Ahora cuando tú digas, ay, pero es que hermanita, ¿cómo le voy a contestar, pastora, a alguien que me está hablando y esto aquí no quiero ser grosero, no quiero ser mala persona? Estuve hablando con una hermanita hace poco y le dije, ¿eres buena? ¿Crees que soy buena? ¿Habrá alguno bueno aquí? No, solamente Dios. No hay ningún bueno ni ninguno que no haya pecado. Y también en Eclesiastés nos habla de que tenemos que tener un balance. No ser demasiado buenos, pero tampoco malos, dice, sino un balance. ¿Para qué? Porque cuando usted es demasiado bueno y recibe todos esos flechazos, vas a ser herido y vas a permitir que otros sigan pecando y callarte. Tienes que reprender, tienes que exhortar, tienes que también tener el carácter, porque Jesucristo también tiene carácter. Cuando Dios es bueno, el único que es bueno, pero cuando se enoja, ahí sí, no nos podemos meter ni bajo la cama. Porque es tardo para enojarse, dice la palabra de Dios. Pero cuando se enoja, mas nunca Él peca. Nosotros podemos enojarnos, pero no pecar. Airaos, pero no pequen. Si yo me acerco a exhortarle, a reprenderle o a hacer algo, no me hace una mala persona. Tengo que ser justa, tengo que ser correcta, tengo que trato de ser buena. Diga, trato de ser bueno todos los días. Eso es lo que hacemos. Tratamos de ser buenos, tratamos de imitar a Cristo, aunque no alcanzamos a esa perfección como Él, pero todos los días peleamos la buena batalla de la fe. Dile al que está a tu lado o a quien tú creas conveniente, te voy a exhortar cuando sea el tiempo. No me tomes por muy buenito, dile. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. No hablen con enojo. Cuando estén muy enojados, no lancen palabras fuertes. Pueden exhortar. Ahora, explicado, hay una gran diferencia en exhortar, corregir con la palabra. Y hay una diferencia entre enojarse con ira, decirle eres un tal, un cual, la pastora es tal, el pastor es un tal cual, el hermanito es aquel rubio, aquella rubia que se cree esto, y les lanzan todos los dardos flechazos, a quemar ropa. Ya lo mataron con todo eso al pobre espiritualmente. Tenga cuidado cuando se enoja. Espere, cúbrase su mente y su corazón con la sangre de Jesús. Antes que usted diga algo, espere. Dígale, aunque ya usted no pueda contenerse, dígale, ayúdame Espíritu Santo, ahora mismo. Viera que ahora quiero lanzar algo, Dios mío, pero refrena mi lengua. Ayúdame a controlar mi lengua.
ayúdame. Solo Dios puede ayudarnos. Gracias, Dios mío. En Números 20, Moisés dijo lo que no debía de decir. Habló sin pensar y Dios le impidió entrar a la tierra prometida. Solamente la pudo ver. Y le impidió. Porque él estaba en un momento enojado, se enojó con el pueblo. Porque también, imagínense, yo le entiendo. Ahora que soy pastora. Ya lo van a entender los próximos pastores. Aquí creo hay varios pastores, van a entender. Porque estar con el pueblo cuando se convierten son como bebés. Hay que cuidarlos. Así como usted tiene sus bebecitos, ¿verdad? Los niños le hacen enojar, se portan a veces mal. Usted le dice, no haga esto y lo vuelve a hacer. La misma historia. Usted ora, ayuna y otra vez lo vuelven a hacer. Entonces, obviamente, en ese tiempo Moisés perdió la calma, se enojó, porque el pueblo de Israel, los israelitas, se quejaban de todo, de todo. Y aunque miraban con sus ojos físicos que los acompañaba la columna de nube, la columna de fuego, la presencia de Dios, miraron milagros maravillosos. Imagínense nosotros ver partido aquí, allí, si nosotros nos vamos a meter aunque sea un lago allí, ver partido y pasar en seco, alabado Cristo. Ellos estuvieron allí, pero así se quejaban. No le doy la razón a Moisés, pero a nosotros nos enseña que tenemos que controlar la lengua. Porque a Dios no le gusta que nosotros hablemos mal. Entonces Moisés, dice la palabra de Dios en Números 20, específicamente versículos 9 a la 13. Entonces Moisés tomó la vara de la presencia del Señor, tal como él lo ordenó. Él y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés les dijo, escuchen rebeldes. ¿Tenemos que hacer salir agua de esta roca? Entonces Moisés levantó su brazo y golpeó la roca 2 veces con su vara y brotó agua y bebió la comunidad y sus ganados. Pero el Señor, póngale atención a esto, dijo a Moisés y Aarón, porque no confiaron en mí lo suficiente para honrarme como santo a los ojos de los israelitas, no introducirán a esta comunidad en la tierra de los que les doy, que no iban a entrar ellos. Estas eran las aguas de Meribá, donde los israelitas se pelearon con el Señor y donde Él se demostró santo entre ellos. Le quitaron la gloria. Y además de eso, desobedecieron. En un momento que Moisés ya estaba molesto, por eso dice que tengamos cuidado cuando estamos enojados, cuidado en lo que vamos a decir, porque cuando Dios te perdona, Dios nos perdona, bendita gracia que nos alcanza, pero las consecuencias son inevitables. Vemos en Moisés, no pudo ingresar a la tierra prometida, nada más la miró. Te permito que la mires, mas no ingresas. Precisamente por eso, Dios lo ama, está en la presencia de Dios, obviamente, claro que sí. No es que por esa equivocación te va a marcar, te va a condenar, pero la consecuencia es inevitable. Para eso Él nos habla en su palabra y nos dice, cuando estés enojado, cuida lo que tú dices. No me robes la gloria. Recuerda dónde yo te puse. Recuerda de dónde yo te saqué. Recuerda los dones que yo te di. No es para que tú te hagas famoso ni para darte la gloria. Recuerda que por mi gracia estás allí. Recuerda que te di ese hijo, esa hija. Recuerda que te di el esposo que me pediste, la esposa. Recuerda, la gloria es de Dios. No nos olvidemos, ni en un momento de enojo reniegues de lo que Dios te ha dado. ¿Sabes que esto ministró mucho mi corazón? Mucho, y las consecuencias son inevitables. Por eso que tenemos que aprender a caminar con temor, con temblor y en obediencia. No es por alguna razón que te ha pasado algo o esto, tú lo dijiste, tú lo hablaste, tú trajiste la pobreza, tú trajiste la enfermedad, tú lo declaraste, tú maldeciste, tú lo hiciste, entonces pídele perdón a Dios.
Muchas veces ustedes dicen, o la gente que está conectada, o nosotros, ay, ¿por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios me dijo esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué estoy pasando? Muchos se quejan, pero no se dan cuenta que eso fue lo que trajeron en un momento de enojo. Y eso que están pasando es porque declararon. La importancia de cerrar puertas es muy importante. Ahora que vamos a tener el retiro, está confirmado para este sábado, vamos a cerrar puertas, va a haber una sesión de cerrando puertas, donde vamos a hablar de todas estas cosas, donde va a haber sanidad divina, sanidad, liberación, donde va a aprender sobre pureza, todo lo que es necesario que el pueblo de Dios se eduque. Gracias, Dios mío. Alabado sea Cristo. Moisés no debió haberles preguntado si ellos, él y Aarón, debían haber sacado el agua y haber dicho, fue Dios, es Dios que lo hizo. Dios lo había usado para hacer esto antes, milagros, pero además de eso, él golpeó la roca. Dios no le pidió que lo golpeara la roca como lo había hecho. No fue obediente. Muchas veces Dios te manda a hacer algo, pero quieres hacer algo por tu propia cuenta, o sea, a tu manera. No es a tu manera, es a la manera de Jesucristo, a la manera de Dios, que aunque yo no quiera, aunque me duela, aunque sea mucho sacrificio, es a la manera de Dios para que todo prospere. Él no se equivoca. No tratemos de cambiar el ambiente por nosotros mismos, tratar de imponernos o ponernos donde Él no te dijo. Tienes que hacerlo a la manera de Dios para que todo te vaya bien. Gracias, Señor. Salmo 106, versículo 32 a la 33 dice la palabra de Dios. Junto a las aguas de Meribá provocaron la ira del Señor. Y Moisés tuvo problemas por causa de ellos, porque se rebelaron contra el Espíritu de Dios. Y palabras precipitadas salieron de los labios de Moisés. La palabra de Dios lo dice. Palabras precipitadas. A Dios no le gustó eso. Note esto, la frase, precipitada, palabra salió de la boca. Eso es lo que no debemos de permitir. Cuando usted se enoje, tápese la boca. Si es necesario, muerda algo si es necesario, métase, corra al baño al otro lado antes de lanzarle algo a su esposo o su esposa, váyase a un lado y dígale, ayúdame, toma mi lengua, Señor, contrólala, refrene. Y lo otro, mire que en la versión estándar americana, yo estuve investigando varias versiones, dice este mismo versículo que acabamos de leer, dice, él habló imprudentemente con sus labios. Y otra versión, la amplificada, dice, Moisés habló imprudentemente con sus labios. Y otra versión de la Biblia viviente expresa lo siguiente, se enojó y habló tonterías. Eso, se enojó. Por el enojo podemos encarcelarnos nosotros mismos a maldiciones y a otras personas, a enfermedades, a otras cosas que usted ni siquiera se imagina. Si usted ha hecho eso, el día de hoy se va a romper eso. Se va a arrepentir hoy. El día de hoy le va a entregar a Dios para que el Señor lo libere, para que el Señor sane esas áreas, para que restaure donde usted abrió las puertas porque no refrenó su lengua. Gracias, Dios mío. Proverbios 29, capítulo 11, la palabra de Dios dice, los necios dan rienda suelta a su ira, pero los sabios traen la calma al final. Es mejor ser pacificadores y no buscar la pelea, no buscar las contiendas, no avivar las llamas del enojo. Si usted viene y le dice algo de su hermano o su hermana y en contra de usted, no pongan más fuego allí, no pongan leña más al fuego, sino sean pacificadores. Venga, no me digas eso, voy a orar por ti, por él o por ella. ¿Con quién tienes el pleito? Vamos a presentárselo a Dios. Refrena tu lengua. Es necesario para que no traigas esas maldiciones a tu vida. Dios mío. Santiago 1, 19, 20 dice,
queridos hermanos míos, tengan presente esto. Todos deben ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarse, porque la ira humana no obra la justicia de Dios que Dios desea. Tenemos que aprender a oír más que hablar. Es mejor oír que hablar, porque de esta forma no se equivocan. Gracias. Punto número 2. Gracias, Señor Jesús. Punto 2. Tenga cuidado con lo que dice cuando está cansado, agotado. ¿Cuántos llegan cansados del trabajo? En su cansancio, ustedes pueden decir muchas cosas también. Es mejor que descansen. Cuando alguien, esto a mí me hizo entender, todos los problemas, situaciones que teníamos, ni siquiera como pareja con el pastor, sino que en situaciones, sea hace tiempo en las finanzas o cualquier cosa que de arreglar algo o algo, se lo platicaba después de su trabajo. Cuando él llegaba cansado, con hambre, y yo me sentaba y yo creía que él no me escuchaba. Dios me hizo comprender que él necesita descansar primero, porque el cansancio, el agotamiento físico nos puede traer estrés y decir cosas que no queremos decir. Tenemos que respetar esposas a los esposos. Si es viceversa, lo mismo, porque esto puede ocasionar problemas. Cuando las personas están agotadas, cansadas, necesitan descansar. Los lunes es mi día de descanso. Los lunes me encierro con Dios y me olvido de todo, porque para yo dar, para que el Señor me use como un instrumento, porque empiezo a recibir cosas aquí, allá, orar, ayunar, aquí, esto, en todo, me agoto y encima también todavía trabajo. Entonces, todo esto me agota. Si no descanso, no voy a ser productiva. No voy a poder dar lo que Dios quiere que yo dé. Es importante que cada uno se tome un tiempo de descanso, no sea esclavo tampoco del trabajo. No se enfoque solamente en el dinero. Usted tiene que tomarse un tiempo para su familia y también para descansar. Y cuando se siente cansado y agotado, no te debes de precipitar y menos participar en decisiones muy fuertes. Lo recomendable es esperar primero, descansar, y cuando estés fresco o fresca, ahí sí platicar para tomar decisiones, porque si no, se pone de mal humor, empiezan a pelear, empiezan a discutir, los proyectos que iban a hacer se desbaratan, las visiones allí se desbaratan, todo porque no refrenaste la lengua y esta persona estaba agotada o agotada. Dile al que está a tu lado, te voy a dejar descansar. Gloria a Dios. El cansancio afecta la comunicación efectiva. Hay que descansar en el Señor. Isaías 40:28 dice: aquellos que están débiles y cansados necesitan descansar. Todos necesitamos descansar. Jeremías 31:25 dice: yo daré descanso y fuerzas a los débiles y cansados. No es que se vaya a descansar con películas del mundo, descansar con los amigos, ¿verdad? Tomándose algunos guaros. No. Descansar en el Señor. Un tiempo con Dios. Un tiempo de oración, un tiempo de calidad con Dios, para que cuando vengas fresco, descansado, puedas dar a los que amas, al pueblo donde sirves, ser efectivos. Diga esto: voy a descansar más en Dios. Punto 3. Ten cuidado con lo que dices cuando estás feliz, o triste, o en dificultades. No solamente cuando estás triste o cuando estás enojado, también cuando estás feliz. ¿Qué pasa cuando uno está feliz? Las emociones lo controlan. Es verdad. Cuando sacaron la lotería, muchos de ellos empezaron a regalar, las emociones los controlaron y se quedaron sin nada. Y empezaban a regalar. Ay, sí, esto, aquí, allá, yo esto, yo aquello. Pero después ya se arrepienten. Tenemos que aprender a controlarnos en momentos felices y en los
tristes en medio de las dificultades. Las personas pueden estar solamente emocionadas y eso provoca también que usted se arrepienta o se comprometa a hacer algo que después no lo hace y queda mal. Queda mal. En ese punto voy a tocar que es muy importante. Mateo 14, 6, 11 dice la palabra de Dios. De acuerdo a la Nueva Versión Internacional, que era Herodes, habla de Herodes. Ellos tuvieron una fiesta para él. La hija de Herodías danzó para los invitados y agradó tanto a Herodes que prometió con juramento darle todo lo que pidiera. La joven, incitada por su madre, le dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y de los invitados a la cena, ordenó que se le concediera su petición e hizo decapitar a Juan en la cárcel. Y su cabeza fue traída en una bandeja. Hizo algo que él no quería hacer realmente. Por un momento de emoción, se emocionó con la danza, se emocionó porque estaba feliz y le dijo: te doy lo que tú quieras. Claro, el diablo aprovechó. El diablo va a querer aprovechar. Ese momento, hasta en tu momento de felicidad, está listo para lanzar un dardo al enemigo, para ver cómo te va a hacer caer, cómo quiere apagar tu felicidad, cómo quiere frustrar lo que has logrado. Controla tus emociones. Esto es importante. Eclesiastés 5, 4, 6 dice la palabra de Dios: cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Él no se complace en los necios. Cumple tu voto, dice la palabra de Dios. Es mejor no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. No dejes que tu boca te haga pecar y no protestes al mensajero del templo. Mi voto fue un error, porque se enojaría Dios por lo que dices y destruiría la obra de tus manos. Esto es bien fuerte. ¿Cuántos sirven aquí? No vuelvas atrás. Tú sirves a Dios. Diste un voto de servir. Diste un voto: yo voy a estar aquí. Te ofreciste, ¿cierto? Yo le dije: envíame a mí, Señor. Cuando Él comenzó a enviarme como evangelista, me ungieron, todo en orden, y me envió. Me envió el Señor, no me eché para atrás. Me llamó a pastorear junto con el pastor aquí, no me eché atrás. Y viera que la carne me decía: no lo hagas. Pero yo le dije: sí, Señor, lo haré. No podemos echarnos para atrás. Dice: cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. ¿Qué te comprometiste en hacer para Dios? ¿Lo hiciste? ¿Habrá alguien que no lo ha hecho y le dijo? Levante su mano. Hazlo pronto. No te tardes, dice la palabra de Dios. No es para decirle a los pastores, puede ser no aquí nada más, en cualquier otro lugar que te hayas comprometido a hacer algo para Dios. Pero no te desanimes, porque tu compromiso no es con el pastor, no es conmigo para servir aquí. Tu compromiso, tu voto es con Dios. Dijiste que ibas a limpiar, alabado sea Cristo. Dijiste: voy a hacer ujier, alabado sea Cristo. Dijiste: voy a ayudar aquí, alabado sea Cristo. Pero no me vengas a decir, como dice aquí, mi voto fue un error, porque se enojaría Dios por lo que dices y destruiría la obra de tus manos. Por eso es tan importante. Y no protestes al mensajero del templo, a los pastores. Hello. No protestes, no digas que nosotros te estamos explotando. Ninguno lo dijo, por si acaso, solo es un decir. Alabado sea Cristo. Aquí no se quejan, aquí sirven. Pero es algo, si en un futuro, porque vamos a pedir más voluntarios, no te eches para atrás. Hazlo. Dios te va a honrar. Lo que quiero decirte es que lo que tú hables, hazlo porque realmente salga no de tus emociones, sino de tu corazón. Cuando le dices: sí, Señor, yo y mi casa te servimos, yo, Señor, voy a hacer esto, yo voy a ayunar, y dejaste de ayunar. No. Haz lo que le prometiste a Dios.
No te tardes en hacerlo. Estás a tiempo de retomar. Gracias, Dios mío.